Cabrón, güey, no mames, mira, verga. No mames. ¿Qué es esto? Hello friends, welcome to one more adventure. La barranca de los pilones. Se dice que era el refugio de una gavilla de bandidos que asaltaban los arrieros y a los poblados cercanos. Ubicada a 28 kilómetros de la cabecera municipal de Colón, Querétaro, en dirección al Pinal del Zamorano, es un lugar con mucha historia que goza de maravillosos paisajes. Marca una señal aquí entre el arbolito. Es ahí como que entre la piedra. A ver, vamos a ver. A ver, Jano, a ver, tápale a ver qué es. Luego son pinches latas igual. Cabrón, güey, no mames, mira, verga. No mames, cabrón. Mira, Jano. A su puta madre, güey. No mames, qué vergas es esto, güey. Qué vergas. No mames. Una cámara antigua, cabrón. No mames. Está perrísima, güey. Está bien pinche pesada la hija de la chingada. Va a su verga. Como de hacer un accidente. Sí. No, qué chingado. Si saben de qué año era esto, amigos, ahí pónganos en los comentarios. Vamos a ver si tiene algún rollo a revelarlo, a ver qué tal que trae fotos tristeras por ahí. Bueno, amigos, al parecer llegamos tarde. Aquí hay señas de que estas piedras estuvieron colocadas en forma circular y hay un pozo cuadradito. Está bien cuadradito. Seguramente ahí estuvo un baúl escondido, no sé. Pero esto ya tiene años que lo desenterraron. Lo podemos ver por esa lata. Por poco piso ahí. Por poquito piso ahí. Están también unas piedras formadas y está un hoyo igual cuadradito. No sé si se alcanza a distinguir, pero aquí está el hoyito, el hoyo cuadrado. Ya no lo ganaron. Pues como podemos ver, alguien más ya llegó y se llevaron todos los que había. Probablemente había un tesoro más. Sigamos. Bueno amigos, pues aquí nos encontramos en lo que viene siendo la cima de los pilones. Todo por encima de la cima
existe un camino antiguo cristero. It's Casting on the beat. Se cuenta que en el año de 1917 las tropas federales cercaron y mataron cerca de 200 bandidos, cuyos cuerpos dejaron sin sepultar. Se relata que se podían encontrar restos de osamentas a simple vista. También sirvió de refugio a los alzados durante la Guerra Cristera. En ella se pueden apreciar rocas, estas en su mayoría de forma cónica, de ahí el significado de su nombre. Otro de los atractivos de este lugar son los vestigios de los antepasados, entre ellos petrograbados y pinturas rupestres. Aquí se puede escalar o descender llevando el equipo necesario. La cristiada, como también se le conoce a este movimiento armado, fue consecuencia de las leyes publicadas por el presidente Plutarco Elías Calles el 2 de julio de 1926, reformando el Código Penal para convertir en delitos del orden común diversos aspectos del culto religioso y la enseñanza católica. A las paredes. ¿Has visto el agua que tomó? Está hasta verde. Algunos de estos artículos atentaban contra la libertad y la vida religiosa en México, como por ejemplo el número 1 multaba a quien ejerciera el ministro sacerdotal sin ser mexicano, o el 3 que amenazaba con clausurar escuelas que no fueran completamente laicas, o el número 17 que confinaba todo acto religioso al interior de los templos. Esta ley entró en vigor el 31 de julio de 1926 y por esta razón los obispos decidieron cerrar las iglesias a partir de esa fecha. Se cumplen 92 años de los acuerdos de paz con los que llegó a su fin de manera formal la llamada Guerra Cristera, que tuvo lugar durante casi 1100 días a partir de 1926, de modo a que a partir de 21 de junio
de 1929, los templos que habían permanecido cerrados al culto porque no había condiciones de seguridad para los fieles, volvieron a abrir sus puertas paulatinamente. El conflicto alcanzó proporciones que se salen de control y fue necesaria la mediación diplomática del embajador de Estados Unidos, el de Chile y otras personalidades. Entonces ya apaga la lumbre y ponle el pinche panal arriba para que se humie nomás, güey. Pásame algo para apagarlo. No mames, no me picó ninguna. Neta. Finalmente se acordó poner fin al conflicto el 21 de junio de 1929 con la reapertura de los templos y el compromiso del Estado de ser flexible en la aplicación de las leyes. Esto ocurrió durante el gobierno del presidente Emilio Portes Gil. Por desgracia, los acuerdos no se cumplieron cabalmente y durante algunos años más hubo actos de violencia contra sacerdotes y gentes de fe, como lo es el caso del asesinato de la catequista Luz María Camacho Esta o varita el está chida asesinato en para el Veracruz pinches del víboras. beato Darío pinto. Acosta Zurita, asesinado en plena misa. Listo, bebé. Listo. Good. ¡A huevo, perras!